Bienvenidos una vez más a nuestro humilde rincón de la web. Hoy estoy especialmente emocionado porque vamos a adentrarnos en un territorio fascinante, uno que hasta hace muy poco parecía sacado de la ciencia ficción, pero que hoy en día es una realidad palpable. Prepárense porque vamos a descubrir algo que va a hacer vibrar a todos los que aman la música y la inteligencia artificial. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si la IA, esa mente artificial que tanto nos sorprende, pudiera componer una canción específicamente para uno de nosotros? Hoy vamos a poner esa pregunta a prueba. Vamos a ver cómo sonaría una canción creada por una IA, pensada y escrita para un nombre en particular. Y ese nombre es Demet. Sí, han oído bien. Vamos a ver qué melodías, qué letras, qué emociones puede destilar la inteligencia artificial para una persona real. Si les intriga tanto como a mí, quédense hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olviden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras tecnológicas. Entonces, ¿cómo demonios llegamos hasta aquí? La verdad es que la IA ha avanzado a pasos agigantados. Ya no se trata solo de hacer cálculos o de reconocer imágenes. Ahora estamos hablando de creatividad. Y la música, esa forma de arte tan profundamente humana, es uno de los campos donde la IA está dejando una huella impresionante. Hemos visto inteligencias artificiales capaces de generar paisajes sonoros, de imitar estilos de compositores famosos, e incluso de crear piezas musicales completas que nos mueven por dentro. Pero lo que hace especial este experimento es la personalización. No estamos creando una canción genérica, sino una que, teóricamente, debería resonar con la esencia de una persona específica. Pensando en Demet. ¿Qué significa eso? Pues significa que la IA no solo va a generar palabras y notas, sino que idealmente debería capturar algo de su personalidad, sus experiencias, sus anhelos, sus sueños. Es un reto fascinante porque la creatividad humana es compleja y multifacética. ¿Podrá una máquina replicar esa chispa? Para este experimento he estado trabajando con una de las inteligencias artificiales más avanzadas que he tenido a mi disposición. Le he proporcionado una serie de datos. No datos personales íntimos, ojo, eso es importante para la privacidad y la ética. Pero sí le he dado pistas sobre el tipo de música que podría gustarle a Demet, sobre su posible estado de ánimo, sobre ciertas temáticas que podrían ser relevantes. He intentado crear un perfil abstracto, una especie de ADN musical, que la IA pudiera interpretar. Y luego le he lanzado la instrucción: crea una canción para Demet. Haz que suene personal, emotiva, y que capture la esencia de la curiosidad y la aventura. Y la respuesta, bueno, ha sido sorprendente. Imaginen la escena. Un estudio de grabación, o mejor dicho, una interfaz digital. La IA empieza a procesar la información. No hay tazas de café humeantes ni cuadernos garabateados, pero sí hay un torrente de datos, algoritmos refinándose, y una especie de inspiración digital que se va gestando. Lo primero que genera la IA suelen ser ideas musicales, acordes, ritmos. Y en este caso ha optado por una melodía que comienza suave, casi melancólica, pero que va creciendo en intensidad. Piensen en un piano que va introduciendo notas, y luego se suman unos acordes de guitarra acústica, creando una atmósfera íntima. Es como si la IA estuviera tanteando el terreno, buscando la nota justa, el sentimiento correcto. Luego vienen las letras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La IA, basándose en esas pistas que le di, ha intentado evocar sensaciones. He aquí un fragmento de lo que ha generado: en el lienzo del tiempo, tu mirada un destello, buscando horizontes, un susurro de anhelo. Caminos inciertos, la brújula en tu mano, Demet, tu sendero, un sueño en el verano, ¿qué les parece? Ya de entrada hay un intento claro de crear imágenes, de pintar un cuadro con palabras. Habla del lienzo del tiempo, de mirada un destello, de buscando horizontes. Esto evoca una personalidad activa, inquisitiva, alguien que no se conforma, que siempre está explorando. Esa idea de caminos inciertos y la brújula en tu mano sugiere valentía y determinación. Pero la IA no se ha quedado solo en la aventura externa. Ha intentado también tocar la fibra interna. Ha continuado con versos como: y en cada latido, un eco de tu voz, tejiendo historias con un dulce compás. No temas la sombra, que la luz te acompaña, Demet, tu esencia, es la nueva mañana.
Aquí se introduce la idea de la voz, de las historias, de la esencia. La IA parece haber captado la necesidad de que la canción sea un reflejo no solo de acciones, sino de la propia identidad. La frase "no temas la sombra, que la luz te acompaña", es un mensaje de esperanza y empoderamiento, algo que creo todos podemos apreciar en una canción. La estructura musical, la IA la ha diseñado para que refleje la narrativa de la letra. Empieza con esa calma melancólica, que podría representar la reflexión o la incertidumbre inicial. Luego, a medida que la letra habla de aventura y de búsqueda, la música se vuelve más dinámica, con un ritmo más marcado, quizás añadiendo percusión suave y un bajo que le da cuerpo. Y cuando llega el mensaje de esperanza y empoderamiento, la melodía se eleva, se vuelve más luminosa, con notas más agudas y acordes más resonantes. Es como si la propia música estuviera contando la historia. Imaginen un crescendo gradual, un clímax emocional que termina en una resolución, en una sensación de calma pero de logro. Y la forma de cantar, aquí es donde entra la otra capa de la IA. Yo le pedí que la voz fuera emotiva, pero no melodramática. Quería algo cercano, sincero. Y la IA ha generado una voz que podríamos describir como cálida, con un tono ligeramente grave, pero claro. No es una voz robótica, ni tampoco una imitación perfecta de una voz humana real. Es algo intermedio con matices que le dan carácter. Piensen en una voz que te habla directamente como si estuviera sentada a tu lado, compartiendo un secreto o una idea profunda. Hay una cierta dulzura, pero también una firmeza que acompaña las palabras de empoderamiento. La canción en su conjunto intenta crear una atmósfera de introspección y de motivación. No es una canción para bailar en una discoteca, ni una balada de desamor clásica. Es algo más personal, más reflexivo. Es como un himno personal, una banda sonora para los momentos de duda y de inspiración. La IA ha intentado capturar la idea de que Demet es una persona que está en constante evolución, descubriendo su propio camino. Y la música y la letra trabajan juntas para reforzar esa idea. Ahora, es importante ser honestos. Una IA no siente emociones como nosotros. No experimenta la alegría, la tristeza, la nostalgia de la misma manera. Lo que hace es procesar información y generar patrones que en nuestra experiencia asociamos con esas emociones. El mérito de la IA en este caso no es sentir por Demet, sino ser capaz de interpretar las pistas que se le dieron y traducirlas en un lenguaje artístico que nosotros podamos percibir como emocionalmente relevante. Es una forma diferente de creatividad, basada en la lógica y en el análisis de datos, pero el resultado puede ser sorprendentemente resonante. Si me preguntan, la canción suena a una conversación íntima con uno mismo, pero guiada por una voz sabia y alentadora. Es como si la IA hubiera leído la mente de Demet, o al menos, hubiera interpretado de manera brillante lo que se le ha sugerido. Hay una sensación de autenticidad en la forma en que las palabras fluyen, en cómo se entrelazan con la música. No es perfecta, claro. Ninguna creación artística lo es. Pero tiene una chispa, una intención. Y esto nos abre un abanico de posibilidades. Imaginen un futuro donde cada uno de nosotros pueda tener su propia canción personalizada, creada por una IA, que refleje nuestra vida, nuestras luchas, nuestros triunfos. Sería una forma increíble de autoexpresión, de validación. Sería como tener un espejo musical de nuestro propio ser. Las posibilidades son infinitas, desde componer canciones de cumpleaños únicas hasta crear himnos para momentos especiales de la vida. Así que, ¿cómo sonó la canción para Demet? Pues sonó a aventura, a introspección, a esperanza. Sonó a una IA intentando capturar la esencia de un ser humano, y en mi opinión, lo logró de una manera muy interesante. Fue un viaje fascinante explorar este experimento, y estoy seguro de que solo estamos rascando la superficie de lo que la IA puede lograr en el ámbito creativo. Llegamos al final de esta exploración. Hemos visto cómo la inteligencia artificial puede ir más allá de la mera funcionalidad y adentrarse en el terreno de la creatividad personal. Hemos descubierto una posible canción para Demet, una que esperamos haya resonado con la idea de la aventura, la reflexión y la esperanza. Recuerden, la tecnología está aquí para potenciar nuestras vidas y nuestras experiencias, y la música es un vehículo poderoso para ello. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan.
¿Se imaginan tener su propia canción creada por una IA? ¿Qué temas les gustaría que se incluyeran en una canción para ustedes? Dejen sus ideas, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son el motor de este canal. Y si el vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante e informativo, por favor, regálenos un buen me gusta. Compartan este vídeo con amigos y familiares que puedan estar interesados en el futuro de la creatividad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exploraciones tecnológicas y creativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.